Buenas noches a todos, queridos amigos de la comunidad del terror. Les agradezco estar una noche más de relatos aquí en este canal obsesionado con el terror. Aquí tu amigo Armando Morales transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México, con un nuevo invitado que ya se está uniendo a las filas de este canal y pues vamos a darle la bienvenida. Amigo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Armando. Un gusto saludarte. Cuéntanos, amigo, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Me llamo Sebastián y vivo en Wisconsin. Amigo Sebastián, un gusto saludarte, bienvenido, un abrazo allá a Wisconsin y a toda la comunidad de allá de Estados Unidos que escucha este programa. Amigo, bueno, pues vamos a empezar con tu vivencia, no sin antes recordarles, amigos, por favor, comenten, den like, suscríbanse, eso me ayudaría mucho a impulsar este proyecto. La verdad, estamos un poquito bajitos de suscripciones. Porque pues la mayoría pues le escucha el relato pero no se suscribe. Entonces, si les está gustando este material, por favor consideren suscribirse. Bueno, sin más que decir, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo de allá de Wisconsin. Amigo, ¿qué nos quieres contar? Bueno, Armando, mira, mi historia va a empezar así, desde el principio, desde cuando yo era básicamente un bebé, un niño de un año, algo así. Mi mamá me platicaba que yo era un niño raro. Ajá. Porque yo hablaba mucho con el espejo cuando yo estaba cuando yo era pequeño, pero que ella se daba cuenta que yo hablaba con alguien, pero no, obviamente no podía tener una conversación porque yo era un bebé. A veces en la noche yo me ponía a hablar con la ventana, pero no había nadie del otro lado de la ventana porque era un espacio muy alto. Entonces, para que alguien estuviera, tendría que estar colgado de la ventana. Entonces mi mamá decía, yo volteaba y se me hacía raro, pero bueno, cositas así, ¿no? Que yo no recuerdo para esto, para serte sincero. Pero se me hizo chistoso como a lo largo de mi vida me han pasado muchísimas cosas que quiero compartirte hoy. Y lo que sí me acuerdo es que cuando yo era niño, era muy pequeño, había algo que me asustaba mucho en las noches y yo creo que lo bloqueé porque yo me acuerdo, que yo me despertaba gritando en la madrugada. Algo me espantaba, algo me hacía. Gritaba y recuerdo que mamá me llegaba, me recogía y me llevaba a su cuarto y yo, o sea, estaba espantadísimo. No sé, no recuerdo, no te voy a decir yo veía, sentí, no me acuerdo de esa parte. Yo solamente me acuerdo de estos momentos que yo gritaba en medio de la noche y mamá corría y me recogía y me llevaba a su cuarto y me dormía con ella. No sé, eso, no, ni siquiera me acuerdo cuántos años tenía, pero sé que era muy pequeño. Bueno, empecé a crecer. Y mi primera vez que yo vi que me pasó algo que ya empecé a darme cuenta esto no es normal, fue en algún momento que fui a ver a mi abuela. Entonces, en ese tiempo se tomaba un autobús pequeño que me llevaba de mi ciudad a este pueblito que estaba a 10 minutos de ahí. Y me acuerdo que bajándome de del autobús, del colectivo, no sé cómo se dice, había pues las personas esperando para subirse. La mayoría de estas personas son indígenas. Entonces, entre el grupo de esas personas había un niño que él me vio, yo lo vi, porque bueno, yo me le quedé viendo porque era algo que nunca había visto en mi vida. Ese niño entre la multitud tenía los ojos rojos. Rojos como entre rojo, morado, no sé, ni siquiera te puedo decir. Yo tendría como 9 o 10 años. En ese tiempo en México era muy fácil irse como niño de un lugar a otro, no había tanto problema. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención. Este niño no me quitaba la mirada. Yo empecé a caminar como niño, vas volteando, porque diciendo, ¿qué es esto que estoy viendo? Era un niño de ahí, de la región, o sea, se veía un niño indígena, pero con los ojos así rojos, morados, no recuerdo, pero era un color muy, muy fuera de lo normal. ¿Cuántos años tendría el niño? El niño igual que yo, tendría como 9, 8 años, sí, algo así. Bien. Entonces o sea, nadie se le quedaba viendo al niño, pero el niño estaba ahí, entonces y yo seguí caminando hasta que seguía volteando y su mirada estaba sobre mí, hasta que las casas y eso me perdieron. Cuando yo lo dejé de ver, empecé a sentir un dolor de cabeza terrible, así como que esos dolores de cabeza que yo casi nunca sufro de eso,
pero recuerdo que llegué a casa de mi abuela que vivía unos cuantas cuadras después. Y yo llegué y me dijo, ¿qué tienes? Le dije, es que me duele muchísimo la cabeza, me duele mucho la cabeza. Entonces, mi abuela creía, bueno, mi abuela le gustaba curar sobre con huevo y hacía ese tipo de cosas. No era bruja, o bueno, nunca la vi haciendo cosas así, pero sabía que le llevaban niños para que los curara con el huevo y el albahaca y eso. Entonces, cuando ella abrió el huevo, eh, me di cuenta, yo no lo estaba muy chico, pero yo me di cuenta que el huevo estaba así muy, muy feo, se veía feo. Y me dijo, ¿qué viste? Y le llamó a mi abuelo. Y mi abuelo llegó, me dijo, ¿qué viste? Y yo le dije, pues nada, un niño con ojos rojos. O sea, pero yo como un niño chico de 9 años, 8 años, no podía explicarlo mejor, como un niño de ojos rojos. Y le dije, ¿dónde? Dice ella, ¿dónde lo viste? Le dije, en la parada del autobús. Y entonces ella le dije, ¿por qué? ¿Qué es algo malo? Y me acuerdo que mi abuela solamente me vio a mi abuelo, se quedaron los viendo y no, se quedaron viendo entre ellos y ya no me dijeron nada. No me dijeron nada. Es lo peor, que te dejen con la duda. Sí, yo me acuerdo de esto, pero no me quisieron decir nada. Me imagino que porque yo era muy chico, Ajá. no sé. Pero me acuerdo de esa imagen de este niño con ojos muy, muy, muy feos, pero muy penetrantes al mismo tiempo. Pero era un niño normal, o sea, se veía normal entre la multitud. ¿El huevo con el que te limpiaron olía feo? No recuerdo, pero sí recuerdo que tiene una forma muy fea. Ajá. El huevo, pero pues, hace muchísimos años que pasó esto, entonces no tengo esos detalles también, Sí. pero sí me acuerdo de lo más importante. Entonces, eso fue la primera vez que yo me acuerdo que vi, ¿no? Otra cosa también, pero esto siempre me he preguntado si es realmente que me pasó o bueno, es que porque también psicológicamente dicen que cuando eres niño a veces tu cerebro no está desarrollado, entonces hay cosas que no son reales y tú las tomas como que son reales. Tuyas. Exacto. Entonces, esto que te voy a platicar no me consta, pero te lo voy a platicar. Llegaba un tío primo de mi padre seguido a la casa. Entonces yo estaba jovencito, estaba niño, 5 años a lo mejor. Y de pronto escuché que el tío no quiero decir nombre, había muerto. Entonces fuimos a su velorio y me acuerdo que queriendo ir al baño me perdí entre la gente y me costó trabajo regresar a donde estaban mis papás. No me acuerdo del féretro ni nada, me acuerdo que había mucha gente y yo en ese momento me perdí, ¿verdad? De ir al baño, eso. Pero yo recuerdo que fui como a los días siguientes. Fui al patio de atrás, cerca de mi casa había una vulcanizadora donde se juntaban, pues, sabes, los hombres a platicar y eso. Y estaba mi papá, el dueño de este taller, platicando y estaba este tío ahí en medio. O sea, estaba entre ellos y estaban platicando. Entonces yo me quedé viendo y yo dije, yo creo que mi tío decía que estaba muerto, pero no, a lo mejor revivió. Pero es que como niño haces eso. Pero mi tío no me habló ni yo lo vi platicando con ellos, yo nada más lo vi parado ahí entre ellos. Entonces es algo que siempre me quedé, realmente lo vi, estaba muy chico, siempre he tenido esa duda pero ahorita que estoy más grande dije, a lo mejor yo como niño lo vi, que él estaba ahí, pero él ya estaba muerto, es mi explicación. Pero sí me acuerdo que estaba yo confundido, porque yo había ido que había muerto, a su funeral, pero no, de hecho no lo vi en la caja ni nada, o sea, estaba muy chiquito. Entonces es algo que eso lo voy a dejar ahí pendiente, ¿no? ¿Lo vi o solamente mi imaginación como niño? No te sabría decir. Entonces, bueno, eso es otra, ¿no? Y bueno, durante mi vida me han pasado muchas cosas, desde sueños, he tenido muchos sueños, ¿sabes? Yo pero no me siento especial por esto, ¿ok? Siento que tengo un tipo de don que no me gusta, que por miedo no lo he querido desarrollar. Entonces, yo les he dicho a estas entidades que si necesitan algo, que me lo digan en sueños, porque yo soy muy miedoso. Yo no aguanto cosas así, las cosas que me han pasado me ponen muy mal.
Pero entonces, se, por sueños han venido hacia mí. Al principio lo cuestionaba, porque yo todo lo cuestiono. ¿Será cierto? ¿Lo acabo de ver o lo escuché? Entonces, me pasaron muchos sueños, muchas cosas que ahora que ya estoy maduro, ahora digo, necesito estar en paz con esto, y necesito entender y confiar que cuando yo tengo un presentimiento, o cuando yo veo algo o algo viene hacia mí, lo tengo que decir, porque ya me he dado cuenta que cuando digo ciertas cosas que me vienen así de pronto, son cosas que tienen sentido para las personas. Eh, pero bueno, regresemos. En otro momento te iré platicando sobre esto. Te voy a platicar sobre cuando ah, en mi casa bueno, mis papás tenían unos negocios, y uno de esos negocios era una pequeña fábrica, y junto a esa fábrica pues vivíamos nosotros. Entonces ahí teníamos viviendo con nosotros un señor que era de toda la vida. Desde que yo me acuerdo él ya estaba ahí trabajando. Mi papá dice que desde que él era niño él ya había trabajado con los abuelos. Entonces este señor tuvo cáncer, desarrolló el cáncer. Trataron de curarlo, pero ya estaba muy avanzado. Entonces había le salió como un tumor en una parte de la cara que empezó a ponérsele mal. Lo llevaron al doctor, y desafortunadamente el doctor, o quien trató de ayudarlo, en vez de ayudarlo, lo hizo peor. Entonces el cáncer se le fue por la cara y olía muy mal y no se podía hacer nada. En chiste que el señor lo queríamos mucho como parte de la familia. Este señor tenía una disabilidad, un retraso mental, pero o sea, podías tener una conversación y todo eso, pero tenía retraso mental. Entonces yo sentía por las cosas que ya me habían pasado. Entonces yo trataba estos últimos meses, trataba yo de ser súper amable con él, y yo le decía: oye, tú todavía no te vas a morir, ¿ok? Pero en muchos años, en el futuro, cuando te mueras, tú me vas a espantar. Y él me decía: oh, no, 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 porque tú eres bueno, porque tú me das esto. Entonces yo pensaba que por eso yo ya la tenía asegurada, ¿no? Nosotros ya sabíamos que él iba a morir. Entonces él ya no podía estar ahí, entonces lo llevaron a casa de mis abuelos para que él estuviera más tranquilo y mejor. El señor murió ahí. Y bueno, es que te digo, mi miedo, el más grande miedo que tenía, es que me fuera a espantar. Y a mí era el que más espantaba a este señor. Yo una vez estaba solo en la casa, a los pocos semanas de haber muerto, y yo no sé, yo no lo vi, no te voy a decir algo, pero yo lo sentía junto a mí. Yo lo sentía junto a mí, y lo sentía tanto que me daba mucho miedo. En otra ocasión me llegaba el olor de él, de ese olor de su carne que se le estaba descomponiendo en vida. Me llegaba el olor y decía: pero es que, ¿por qué lo huelo si él no debe de estar aquí ya? ¿Hasta el olor o qué? Sí, entonces yo lo sentía muy cerca de mí. Después, en las noches, por ejemplo, me despertaba y yo lo escuchaba afuera haciendo sus cosas que normalmente él hacía. Y yo pensaba que era alguno de los empleados. Y no, o sea, era muy temprano, eran como las 2 de la mañana, o sea, no había nadie. Entonces, cositas que yo le decía a mis papás: es que me está espantando, y pues no me hacía mucho caso, la verdad. Pero una vez él lo que ya vino a ponerme, yo estaba muy, muy nervioso todo el tiempo en mi casa. Una vez estaba yo haciendo mi tarea en la noche. Eran como las 10 de la noche, estaba yo haciendo mi tarea ahí en la cocina, estaba concentrado en mi tarea. Y es como que alguien se acercó a la puerta y me lo dijo, me habló con mi nombre. Cuando yo volteé, dije: ¿quién me habló? Reconocí su voz, y era la voz de él cuando ya estaba al final de su vida. Tenía una voz más débil, como que apenas si podía hablar, pero era él. Y cuando yo reconocí que era él, te lo juro, yo me paré, salí corriendo,
Me fui a la sala, abracé a mis papás y me puse a llorar porque estaba yo súper nervioso y me decía, pero ¿qué te pasa? Y yo le dije, pues es que me habló este señor o sea, mi papá dice que yo estaba temblando. Bueno, entonces yo dije, yo ya no quiero dormir ahí, yo ya no quiero dormir en esta casa, este señor está atrás de mí, pero yo creo que porque él se daba cuenta, este señor se daba cuenta que yo lo podía percibir. Tú lo percibías, claro. Y él no se quería morir, él quería regresar a trabajar y llevar su vida normal. Entonces él supo que de toda la familia yo podía sentirlo. Entonces es como una persona, ¿no? Que entre todas las personas alguien que te nota, entonces te vas a acercar. Entonces eso me pasó. Entonces finalmente mi abuela, que todavía vivía, para descansar, me dijo, tienes que ir a su tumba y hablar con él y decirle que él ya no pertenece a este mundo y bueno, lo que se dice. Sí fui a su tumba y le pedí por favor, le dije, me estoy muy nervioso, estoy con miedo todo el tiempo. Y mira, nunca me volvió a espantar ese señor, nunca me voy a espantar. Y bueno, pasaron los años, durante esos años pasaron cosas y eso, pero no tan triviales. Me vine para Estados Unidos y bueno, aquí tengo mi pareja, entonces cuando yo empecé a hablar empecé una vez que decidimos que nos íbamos a mudar juntos, yo le dije, mira, a mí me pasan ciertas cosas, hay cosas que... Le empecé a explicar un poquito, pero es que aquí las personas de este país no te creen mucho en esto. Muy poquitas las personas que te creen. Para estas personas eso no existe y entonces yo tenía mucho miedo porque no quería que me tratara de loco, ¿no? Y sí me di cuenta que en los ojos cambiaron, ¿no? Como que diciendo, ¿con quién me vine a meter? Yo le dije, mira, no me creas, solamente escúchame cuando algo me pasa, porque a veces uno nada más quiere sacarlo y no se quiere uno quedar con eso en la cabeza. No pasó nada, entonces nos mudamos a esta casa, una casa en un lugar muy bonito, como de película de cuando tú ves las casas de Estados Unidos y los jardines y todo eso, muy, muy americano. Yo estaba muy feliz en esa casa, era una casa muy, muy gringa, con mucha madera y todo. A mí me gustó muchísimo. Entonces, mi pareja ya tenía ahí viviendo como 6 meses. Entonces yo decidí mudarme ahí. Todo iba bien, yo estaba muy contento, me gustaba mucho la casa, todo estaba bien, pero con los meses siguientes, en las semanas, yo empezaba a sentirme incómodo y no sabía por qué. Te digo, yo soy de las personas que no están pensando, ay, me van a espantar, ay, nada de ese tipo de cosas. Yo trato siempre de buscarle algo más. Entonces en las noches yo empezaba a sentir que me observaban, entonces yo cerraba las ventanas del cuarto, y porque yo sentía que me veían por la ventana, sentía yo miradas, pero o sea, no estaba yo con problemas ni nada mentales ni nada, pero empecé a notar que si estábamos viendo la tele había 2 perros pequeños. De pronto los perros se levantaban y empezaban a ladrarle a la esquina, como que veían algo. Y yo volteaba a ver a mi pareja y mi pareja se me quedaba viendo y ok, pues no pasa nada, están locos. Pasaron los días y yo empecé a sentir que me empecé a despertar yo a las 3 de la mañana. 3 de la mañana me despertaba porque yo sentía una presencia en el cuarto. Yo estaba bien dormido y de pronto sentía como que esta presencia se acercaba a mí y se acercaba a mi cara. Entonces yo abría los ojos porque me espantaba, pero no veía nada. Entonces pues yo abrazaba a mi pareja, ¿no? Pues sí sentía este miedo que no me pasaba. Una vez estaba yo quedándome dormido, una de esas noches me estaba yo quedando dormido, y es cuando llegas en esa etapa que no estás ni dormido ni despierto, estás en la mitad. No sé cómo veo que entra una mujer por la puerta y entró y esto fue chistoso porque había un sillón en el cuarto. Cuando esta mujer, como con una bata blanca, entró, una persona que estaba ya sentada en el sillón se paró y dijo, fuera, yo llegué primero. Y se lo dijo en inglés. Y cuando yo vi esto, me abrí los ojos y me di cuenta que ni estaba dormido ni estaba despierto. Entonces me pareció muy raro.
pero ya estaba todo, o sea, como que lo vi con mis ojos, pero no lo vi porque yo tenía los ojos cerrados. Yo llegué primero, ¿qué estarían Yo esperando? llegué primero, exacto, que yo me durmiera. Entonces, pasaban cosas así, los perros siempre ladrando. En una ocasión, yo estaba, era muy temprano en la mañana, mi pareja no estaba, y estaba yo haciendo cualquier cosa en la casa, y el perro se acercó a mí y me empezó a ladrar, pero no me ladraba a mí, le ladraba algo atrás de mí. Entonces el perro se empezó a hacer para atrás, para atrás, para atrás y salió corriendo. Entonces yo decía, obviamente está viendo algo. Entonces yo le empecé a decir a mi pareja, mira, hay algo que Entonces me empezó a creer, me empezó a creer. En una ocasión pasó algo en el sótano de la casa, y esta casa era renta. Entonces llegó el dueño de la casa, y yo no estaba. Y mi pareja fue con él al sótano y estaban checando, y cuando le dice, ay, eso está medio chistoso, ¿no? ¿No habrá sido el fantasma que vive aquí? Pues pareja le dice, ¿cómo que hay un fantasma? Dice, bueno, no sé, dice, pero a mi esposa, cuando vivíamos aquí, decía ella que sentía un fantasma. Dice, pero mira, la señora de enfrente, que era una señora ya grande, dice, ella sabe la historia de esta casa, ya tiene 50 años viviendo aquí. Oye, amigazo, Dice, si pero ¿qué fue lo que vieron que dijo eso para que dijera ese señor ese comentario? Algo pasó, como que se cayeron cosas. Ok. Y de una, como que tenían un librero pegado a la pared, y el chiste que pasó, y él llegó a supervisar eso, y ya dijo que eso, que fue algo así que yo no le había tomado importancia. Y esta persona le dijo a mi pareja, a lo mejor fue el fantasma. Entonces nos dijo que si queríamos saber más perdón, déjame recapitular un poco, regresarme para atrás. Cuando a mí ya no me quedó duda de que algo estaba ahí en la casa, una mañana nosotros teníamos una llave escondida afuera. Por cualquier cosa que se te quede en las llaves, hay una llave de repuesto escondida en un lugar. Entonces nosotros nos fuimos de vacaciones y regresamos, y bueno, el chiste es que esa mañana yo me iba a ir a correr, me gusta correr en las mañanas. Mi pareja no estaba, y yo tenía esa paranoia de que todo quería tener cerrado. Entonces, antes de salir de la casa a correr, dejé todo, ¿no? Y cerré las ventanas bien, las tranqué, la puerta de enfrente, me aseguré que estuviera trancado. Entonces cierro la puerta de atrás, me aseguro que está cerrada. Entonces, cuando voy a buscar la llave de repuesto, no estaba. Dije, oh no, ¿qué pasa? ¿Dónde está esa llave? Entonces empecé a buscar esa llave y dije, no, es que yo tengo que ir a trabajar después de aquí, tengo que bañarme y irme a trabajar. No tenía teléfono, no tenía nada. Entonces fui a tratar de abrir la puerta de enfrente. Obviamente yo la había cerrado con candado, con seguro. Chequé las ventanas, pues estaba cerrado, yo lo había cerrado. Entonces llegué a la puerta de atrás y me senté y me quedé pensando, ¿cómo le voy a hacer para entrar? Mi pareja va a llegar hasta las 4 de la tarde, yo tengo que ir a trabajar, no tengo cómo avisar, nada. Y estaba yo pensando en esto cuando no sé cómo volteo y estaba la puerta abierta. No era que estaba cerrada ya, o sea, Exacto, yo la había cerrado. Ajá. Yo la había cerrado con seguro y todo. Entonces, como que ni siquiera escuché que alguien le quitó el seguro y abrió la puerta. No. Estaba la puerta completamente abierta. ¿Qué hiciste entonces? Pues me dio gusto, me dio miedo. O sea, que quien sea que haya estado adentro se dio cuenta de mi estado y me dijo, ok, le voy a ayudar. Entonces me dio gusto. Entonces fui lo que ya hice, que ya no fui a correr. Fui, me cambié rápido, y yo con miedo porque yo sentía esa presencia ahí en esa casa, y fui, y ya saliendo le llamé a mi pareja y dije, te aseguro que hay alguien porque esto pasó. Y ya no me quedó duda, ¿no? Ya era como que súper obvio.
nos dijo el casero, no sé cómo se dice, que a lo mejor que si queríamos saber que la señora de enfrente era una señora ya grande, como de 80 años. Bueno, entonces mi pareja me dice, oye, sí es cierto, es verdad todo lo que me has dicho. Dice, ya te creía, pero ahora sí. Dice, tal persona me dijo, el dueño, que aquí hay un fantasma en la casa, pero que él no creía, pero con su esposa, no sé qué. Dijo, vele a preguntar. Cuando vi a la señora, ahora no me acuerdo de su nombre, porque ya eso pasó hace muchos años, estaba la señora en su jardín enfrente. Me acerco a ella, ¿qué tal? Mucho gusto saludarla, ¿cómo está? Ya, bien, bien. Le dije, mire, disculpe que le pregunte, yo con miedo porque sabía, pues yo sé cómo es la cultura aquí, si uno le habla de este tipo de cosas, pues te tumban de loco, ¿no? Entonces le dije, mire, me da mucha vergüenza pero preguntarle esto, pero me dijo Mike, creo que sí, se llama Mike, el dueño de la casa. Me dijo Mike que usted sabía la historia de la casa y que si tenía alguna pregunta que viniera aquí. Entonces yo vi que los ojos de la señora le cambiaron. Creo que traía su sombrero y traía sus guantes porque estaba en el jardín, y vi que sus ojos como que ella se quitó sus guantes, se sentó y me dice, a ver muchacho, dime qué te está pasando. Y ya le platiqué lo que ya te he platicado, todo ese tipo de cosas, y me dice, mira, ahí hace un poco después de que yo me mudé, dice, hace 50 años, dice, ahí vivía una maestra, dice, y esa maestra era muy reservada, no hablaba mucho con nadie, se mantenía ella, nada más salía, regresaba y se encerraba y no hablaba con nadie, no tenía mucho, todos sabíamos que era maestra, pero hasta ahí. Dice, pero un día la dejamos de ver y pues no era tan anormal, o sea, no la veíamos y ya. Ajá. Y las cartas y toda la correspondencia se empezaron a apilar en el buzón. Entonces empezó a salir un olor muy fuerte de esa casa. Llamaron a la policía y entraron, dice, y la encontraron muerta. Ya tenía como 3 semanas, ya su cuerpo estaba en descomposición, dice. Y de hecho, ella murió en el cuarto de allá. Ese era el cuarto, Armando, el cuarto donde yo dormía. Ese era el cuarto donde la señora se murió y se echó a perder ahí. Okay. Entonces, cuando yo me enteré, yo dije, no, yo no puedo seguir aquí. No puedo seguir aquí. Entonces, sí, poco después nos buscamos otro lugar para rentar y nos salimos porque yo no podía. Ya sabiendo que alguien había muerto en ese cuarto, yo no podía ya vivir ahí. Uh-huh. Pero, o sea, sí eran porque no era que te hiciera ningún daño ni nada, ¿verdad? No, yo creo que de nuevo, yo creo que ella se dio cuenta que yo tengo esa capacidad de sentir, ver, escuchar, a veces, dependiendo, y dijo, me voy a tratar de que me ayude. Yo creo que esa señora está atorada por la manera que murió y no ha podido trascender. Desafortunadamente yo soy miedoso y bueno, te digo, entonces muchas personas, muchos de estos espíritus se han acercado a mí cuando estoy dormido, me han dicho cosas y bueno, mira, una de estas cosas que me pasó, de estos sueños que es chistoso, es otro relato. ¿Está bien que te lo platique? Dale. Bueno, ya en esta casa nueva que nos mudamos, yo una vez salimos a bailar, a cenar y llegamos tarde. El siguiente día era día de descanso, así que dormí un poco más tarde, pero estaba yo bien dormido cuando yo empecé a escuchar, empecé a soñar, perdón, que yo estaba tratando de ayudar a una persona que estaba acostado y yo lo empezaba a querer levantar. De pronto volteo, veo que viene una ola muy muy grande y se empieza a hacer como un tsunami. Y cuando yo le estaba diciendo a esta persona, párate, o sea, yo queriendo salvar a esta persona y volteando a ver la ola que se venía haciendo así grandísima, cuando la ola se acerca a una ola como oscura, cuando veo como un animal, un monstruo, algún animal largo en medio de la ola se estaba moviendo así, eso me dio pavor y yo traté de alzar a esta persona y me desperté. El mismo pavor y todo eso me despertó. Entonces ya eran como las 9 de la mañana. Entonces yo bajé
y estaba en pareja tomando café, y me dijo, ¿gustas café? Sí, y le dije, algo va a pasar, algo va a pasar, y me dijo, ¿por qué? Le dije, es que soñé que esto pasó, y yo estaba ayudando a alguien, pero pensé que era un hombre, y dice, ay, pues ojalá y no sea nada malo. Eh, entonces, ese día andábamos precisamente buscando comprar ya una casa. Y había casas abiertas, como dicen, open house. Fuimos a ver una casa que estaba ahí. Y entonces lo que estábamos caminando por la casa recibió una llamada. Mi pareja salió y yo salí atrás de él cuando dice, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya empecé a escuchar que dice mi pareja, oh no, lo siento, oh no, oh qué pena, lo siento mucho. Entonces yo me quedé, dije, ok, lo que soñé tiene relación con esto. Yo me le quedé viendo. Y cuando mi pareja colgó el teléfono, se me queda viendo y me dijo, Aaron murió. Aaron era un trabajador de él, pero era un trabajador que él y su mamá trabajan en la compañía de mi pareja, pero yo no lo conocí, nunca los conocí, los conocía de nombre. O sea, que Aaron estaba trabajando, su mamá. Entonces cuando me dijo, Aaron murió, yo me quedé en shock. Porque yo no sé, o sea, yo nunca lo conocí, porque tuve una relación, o sea, yo sentí como que hubo una conexión ahí. Entonces mi pareja me dice, eso fue lo que tú soñaste, tú estabas tratando, es que él se fue a dormir, pero él tomó, es hasta normal aquí en Estados Unidos, la gente que sufre de depresión se automedica mucho y toman mucho y hacen cosas así, es como que hasta parte negativa de la cultura de aquí. Entonces, lo que tomó, con las pastillas que tomó, le explotó algo adentro, uno de los órganos, y se desangró por dentro. Entonces, yo no, te digo, yo nunca lo conocí, lo conocía de nombre. Entonces, bueno, pues nos sentimos mal, qué pena, su mamá lo encontró, y bueno, fue una pena esto. Esa noche me fui a dormir normal, o sea, yo no tenía miedo porque no lo conocí, no sentía ninguna conexión ahí. Pero yo estaba bien dormido en la mitad de mi sueño y empiezo a escuchar una voz que me dice, Sebastián, soy Aaron. Sebastián, soy Aaron. Y yo estaba bien dormido y yo trataba de ignorar porque yo estaba bien dormido. Y me dijo, dile a mi mamá que ya todo terminó, estoy bien, que me perdone. Sebastián, soy Aaron. Díganle mamá, y me lo repetía y yo finalmente me despertó bien y empecé, ok, le dije, ok, pero todo me lo decía, bueno, en inglés me lo decía porque era de aquí, y yo le dije, ok, se lo diré, entonces muevo a mi pareja y le dije, Aaron está aquí, y no, pues, ¿qué? Me dice mi pareja, y dije, me está diciendo esto. Oh, perdón. No te preocupes, no. Me pongo un poco emocional. Tómate tu tiempo, no pasa nada. Gracias. Es que no sé por qué me puse emocional un poco. Yo le dije, ¿qué te está diciendo? Le dije, me está repitiendo lo mismo. Soy Aaron, dile a mi mamá que ya todo terminó, que me perdone. Eran 3 cosas. Todo terminó, que me perdone, que la amo. Esas 3 cosas me seguía repitiendo. Entonces, aquí se hacen los funerales que muere la persona y una semana después se hace el funeral y eso. Entonces mi pareja fue al funeral y le dije, mira, una semana después, dice, voy al funeral, ¿quieres venir? Le dije, no, porque, número 1, porque ya me pasó lo del sueño, número 2, ya vino a mí y no quiero yo verlo porque no quiero conectarme más con él. O no sé, evitando todo este tipo de cosas, te digo que soy muy miedoso. Entonces yo le dije, pero mira, dile a Sue que por favor, que esto me pasó, yo sé que ella no lo va a creer, pero necesitas decírselo. Me dijo, sí, se lo voy a decir. Fue al funeral, regresó y me dijo, no pude decírselo, es que su mamá estaba desencajada, encontró a su hijo muerto y todo. Le dije, ay, no, es que tienes que decírselo. Algo me decía, yo me sentía obligado, pero ¿cómo yo voy a ir a decirle a una señora que nunca he conocido? Fíjese que su hijo vino, fíjese que su hijo me dijo esto. O sea, o sea, aquí me iba a decir, está jugando conmigo, ¿cómo te atreves? Lárgate de aquí. Entonces yo dije, tú la conoces, es tu empleada, tú dile. Bueno, pasaron 15 días. Y un día
Mi pareja fue al trabajo y la vio y le Ajá. dijo, ¿cómo estás tú? Ya Su había empezado a trabajar y se rompió, Su empezó a llorar Sí, perdón, no pasa nada. Tómate tu tiempo. am, Su se empezó a romper y le dijo, es que yo supiera, dice, no estoy bien, esto me ha golpeado mucho, dice, sabía que mi hijo tenía problemas, pero nunca pensé que esto iba a terminar así. Yo pensé que mi hijo iba a tener era joven, tenía como 27 años. Oh, bien joven, sí. Sí, dice, nunca pensé, yo pensé que iba a tener una esposa y iba a curarse todo esto, dice, pero dice, si tan solo yo supiera que él está bien, estaría yo mejor. Ahí fue donde Ya no pudo uf, más. y así no pudo más, se quebró. Y entonces mi pareja le dijo, mira, tengo algo que decirte. Y ella me conocía a mí de nombre. Ajá. Y me dijo, mira, esto le pasó a mi pareja. Y entonces le empezó a platicar todo. Entonces ella se quedó callada. Y cuando él terminó de decirle, la señora empezó a llorar, pero ahora de contenta. Me dijo, entonces mi hijo está bien. Era todo lo que yo quería escuchar, era todo lo que yo quería saber, que él estaba bien y que no estaba sufriendo en donde quiera que estuviera. Y mira, Aaron nunca me volvió a contactar. La señora quería conocerme mucho. Me dijo, quiero conocer a Sebastián, quiero conocer a Sebastián. Finalmente la conocí y me dijo, dímelo tú, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo todo? Bueno, ya lo viví, ya se lo platiqué. Y desde entonces la señora me estima mucho. Y al principio me preguntaba, ¿volvió Aaron a decirte algo? Le dije, no, 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 ya no, ya no. Yo creo que Aaron ya había trascendido y solamente quería asegurarse de dejar ese mensaje para su mamá. Pero digo, yo no entiendo cómo fue que me encontró, porque yo nunca lo conocí, o sea, más que de nombre. No tengo ni idea de ni cómo se ve físicamente, ni nada. Oye, amigo Sebastián, y una pregunta. ¿Tú sabrías por qué tenía esa depresión? ¿Qué tenía? Para serte sincero, a mí no me gusta mucho inmiscuirme en cosas de la persona que murió porque no quiero conectarme. Entonces yo siento que si me hubiera metido un poco en conocer un poco más de su vida y eso, entonces él iba a acercarse más a mí. Debe de haber sido Siento algo muy yo. fuerte porque al decirte por fin terminó todo y tendría mucho tiempo Ujú. sufriendo lo que estuviera Sufriendo. sufriendo, ¿verdad? Sí, 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 definitivamente. Por lo que yo tengo entendido, sus hermanos, unos ya estaban casados, otros tenían pareja, otros estaban viviendo fuera del país con muy buenos trabajos, y él como que él estaba un poquito más saturado en su vida debido a sus depresiones. Entonces ve que toda la gente está saliendo adelante de alguna u otra manera y él solamente está en el mismo círculo. No sé si eso también le estaba afectando. No sé, pero lo importante es que, según yo, él ya trascendió y está mucho mejor. Y su mamá está tranquila, está muy, muy tranquila. Eh, Ahí está la prueba de que sería bueno que te animaras a que te contactaran y tú ser el portavoz. pues cada vez me he abierto más a esta situación. Ya voy entendiendo, estoy en paz conmigo mismo. Conmigo mismo, si está bien decir Sí, eso. Am, Te puedo platicar una historia que me pasó cuando fui a México. por supuesto, adelante. Fui a México por Navidad y todo eso. Entonces, unos meses antes, la hermana de mi cuñada perdió a su esposo de manera trágica. No diré nombres, pero él iba manejando y tuvo un accidente y murió. Dejó dos hijos muy chicos, una niña como de 12 y un niño de 14, jovencito. Entonces, yo nunca lo conocía a él, lo conocía de nombre también. A la hermana de mi cuñada la conocí de vista, quizá alguna vez la saludé, pero nunca tuve ningún así mucho contacto, ¿no? Entonces llegó diciembre, estaba yo en México y eran los últimos días que ya estaba allá. Recuerdo que era el 6 de enero y era cosa de Reyes, ¿no? Ese día de los Reyes. Ese día mi familia y yo nos íbamos a juntar en casa de mi hermano y hacer como un tipo de fiesta, de celebración. Entonces fui a llevarle a mi hermano unas cosas que iba a necesitar y ahí estaba mi cuñada y la saludé y ahí estaba la reciente viuda.
Cuando yo la vi, la abracé y a mí no me gusta dar pésames porque siento como que pongo el dedo en la llaga, pero a veces nada más me dan ganas de abrazar y en mi abrazo trato yo de decirte, con mi abrazo tú puedes sentir que estoy diciendo estoy contigo, me da mucha pena, ¿no? Entonces algo pasó que en ese momento yo necesitaba comprar algo, se me vino algo a la cabeza y le dije, como que algo me dijo, saca a mi esposa, le dije, ¿me acompañas a comprar? Algo así, o sea, algo fuerte vino hacia mí y solamente me hizo. Y me dice ella, sí, le dije, aquí nada más a la esquina. Entonces mi cuñada se me quedó viendo como que esto está medio raro. Y ella, la señora, también se me quedó, era muy joven, como de unos 30 años si acaso. Se me quedó viendo, ¿verdad? Como que diciendo, esto está raro, pero accedió. Entonces en lo que íbamos caminando, le dije, ¿cómo estás? Y ya dice, pues mira, estoy mal, estoy tratando de seguir adelante, yo nunca había trabajado, pero vamos a salir adelante, no queda de otra, pero yo podía sentir el dolor de ella. Entonces saqué, no sé, no me lo diga, no sé cómo explicarte eso, pero me obligaron a hacer esto, o sea, esto salió de mi corazón, pero como que algo me hizo que lo hiciera. Saqué de mi cartera y le di una muy buena cantidad de dinero que traía y le dije, esto te lo manda tu esposo y quiere que le compres a su hijo. Ese es el primer día de Reyes que no está su papá y te lo manda para que le compres algo a tus hijos. Y ella se me quedó, me dice, no, por favor, no hagas esto. Le dije, no soy yo, es él. Le dije, no te preocupes, él me lo va a pagar después. Dice, no puedo aceptarlo. Le dije, por favor, no soy yo, solamente tómalo. Ok, no te juro, no te puedo decir que lo escuché atrás de mí. No, esta vez solamente algo me decía que lo dijera. Entonces ella lo aceptó y ya. Regresamos, de hecho llegamos a la tienda, regresamos a la casa y ya quedó eso. En la noche nos juntamos, esa misma noche pues era la reunión y eso, y estaban ciertos familiares, y todos estamos platicando ahí en la mesa. Y por supuesto, nunca falta. Este primo que me hizo esta pregunta es un primo que él, en mi adolescencia en México, él vio muchas cosas que me pasaron. Entonces dice, oye, Sebas, por cierto, ya no te pasan esas cosas que te pasaban antes. Y todos quedaron callados. Y yo le dije, sí, a veces. Y todos empezaron, ¿cómo qué? ¿A poco sí te pasan cosas y eso? Le dije, sí, pero yo no quise. Esto ya se dio, mira, como que ya no era yo. Empiezo a hablarle a esta, ahí estaba la reciente viuda, y le empiezo a decir, él está aquí en este momento, y te lo juro, yo no lo sentía, solamente mi boca empezó a hablar. Y cuando ella se me quedó viendo, o sea, yo me tapé la boca como diciendo, estúpido, ¿qué acabas de hacer? O sea, eso me dije a mí mismo. O sea, no quiero yo mover momentos en esta situación. Estamos en una reunión y de pronto voy a decirle algo a la viuda, no me gusta decir esa palabra, pero señora, que acaba de pasar esto. Entonces ella se me quedó y me tapé yo la boca como diciendo, cállate. Y cuando me la destapo, le dije, y me dijo que tú lo hueles y sí, que es él. Y cuando le dije eso, Ajá. ella empezó a llorar. Las hermanas se pusieron a llorar y yo me quedé como diciendo, no puedo creer, ¿no? Entonces, o sea, me volví a tapar la boca y mi papá se me quedó viendo como diciendo, ¿qué estás haciendo? Y luego le volví a decir otra cosa que, te lo juro, no me acuerdo los detalles que le estaba yo diciendo, pero eran cosas que yo no podía saber, porque yo no lo conocía a él, y a ella poquito la conocía. O sea, la conocía de vista, o sea, no había mucha amistad con ella. Entonces, todos están llorando de pronto, y yo estoy como diciendo, ¿por qué sigo diciendo esto? Y le volví a decir otra cosa, pero cosas que tenía sentido para ella. Entonces ella estaba llorando y dile que lo amo. Le dije, él te está escuchando, dile que lo extraño. Y entonces en eso llega el hijo, creo que alguien le dijo a su hijo, está pasando eso. Entonces llega el hijo y se me puso así enfrente como diciéndome en modo, ¿por qué estás haciendo llorar a mi mamá? ¿Cómo te atreves? ¿No?
Y yo, o sea, yo lo entiendo, o sea, estaba tocándole algo que acaba su esposo morir de manera trágica unos meses antes. Y el niño me estaba retando con la mirada y su forma, de un niño de 14 años. Y yo le dije, tu papá me dijo que él habló contigo antes de morirse. Y te dijo que si algo le pasaba, tú ibas a ser el hombrecito de la casa y que te acuerdes. Y mira, el niño empieza a llorar. Y no sé por qué me pongo emocional ahora que te estoy platicando esto. El niño empieza a llorar y se puso a llorar y me empezó a abrazar. Y ya me dijo que sí era verdad, que su papá había hablado con él. Ajá. O sea, cosas que yo no tendría por qué saber eso. Entonces, bueno, le dije, ya, ok, ya terminó, ya no está él, ya, entonces ya todo volvió a la normalidad de alguna manera, pero ya la fiesta ya no fue igual, ¿no? Entonces yo me quedé, Dios mío, no puedo creer que esto me pasó, no puedo creer, o sea, ya empecé yo como que a tener más confianza de que cuando yo siento algo ya tengo que expresarlo, cuando yo veo algo ya tengo que decirlo. Y bueno, la última, bueno, otra cosa que te quería platicar Dale, era adelante. que eh, yo predije ya 2 muertes que no debería de saber también. La primera fue, los padres de mi pareja son, bueno, son de Polonia. Entonces ellos les gustaba mucho la familia y todo eso, porque somos como latinos, los polacos y los latinos tenemos muchas cosas en común. Entonces, como inmigrantes, ellos se sentían cómodos conmigo. Entonces pasaban mucho tiempo en la casa, venían desde otra ciudad que está a 3 horas y se la pasaban con nosotros por semanas y les gustaba estar con nosotros. Un día yo llegué de trabajar y entré por la parte de atrás de la puerta, bueno, no importa por dónde entré, pero entré y ya era noche y no había nadie, pero estaba mi suegro y estaba durmiendo. Cuando yo pasé junto a él, me le quedé viendo y yo dije, oh, ya se va a ir, mi suegro ya se va a ir. Mi suegro no estaba enfermo ni nada. Entonces algo me dijo que tenía que decírselo a mi pareja. Como a la hora llegó mi pareja y me dice, le dije, tengo que hablar contigo. Dice, ¿qué pasó? Y ya le dije, mira, ojalá y esté mal lo que te voy a decir, pero te lo tengo que decir. Y le dije, tu papá ya se va a ir. Para entonces ya mi pareja ya tenía idea, ya confiaba, ya me cree todo. Sí, sí, sí. Entonces yo vi que él le puso triste porque le dije esto, pero porque ya me creía. Se puso triste y él quería mucho a su papá y lo sigue queriendo y extrañando más de 15 años después. Entonces le dije, ojalá y esté mal esto, ojalá y esté mal, pero esto es lo que recibí y eso lo tengo que decir. Todo estuvo bien el primer mes. Al mes y medio su papá se empezó a sentir mal, que tenía una gripe y todo eso. Cuando su esposa, la suegra, nos llamó que había llevado al suegro al hospital porque no podía respirar, yo le dije a mi pareja, prepárate porque ya llegó el momento. Y sí, pocas semanas después mi suegro murió. Mi Sí, suegro ¿qué murió. le pasó? Le dio una pulmonía, pero él no estaba enfermo, eso era lo chistoso, que no estaba enfermo, de pronto se empezó a sentir mal, le dio pulmonía y se fue el suegro en menos de 2 meses. 2 meses. Pero después, cuando falleció, bueno, más bien, después de que falleció, ¿lo viste? ¿Te dio algún mensaje para tu pareja? No, pasaron 2 cosas muy raras, un poquito raras. A ver. La primera fue que en el funeral, te digo, yo trato de no estar en funerales. Sí, funerales. Sí, funeral, exacto. Sí, gracias. Trato de no estar en funerales y si estoy, trato de estar lejos del féretro y eso. Entonces yo vi que estaba él hasta allá, lo pude reconocer, que está acostado, y es que aquí se abre toda la caja, está el cuerpo completo. Entonces yo me mantuve con la gente, estuve por lejos, desde allá lo veía. Entonces de pronto dijeron, entonces ya vamos a cerrar la caja, pasen a despedir la familia, la gente cercana.
Y normalmente la gente aquí de lo que va es la pura familia, la verdad. Yo con su papá tenía muy buena amistad. Me él entendía el humor mexicano, él actuaba, o sea, tenía el mismo, como dicen, el castre, ¿no? Le gustaba el castre y todo eso, cosa que el gringo no tiene, el polaco entiende. Entonces, él y yo hicimos este vínculo bonito, nos reíamos, nos hacíamos, ¿cómo se dice? Bromas y eso. Ya iban a cerrar, entonces la familia se empezó a levantar para ir a despedirse del abuelo. Yo no quise ir, por supuesto, pero me empezó él a hablar. Y no, cuando digo me empezó a hablar es como que yo lo escuchaba dentro de mi cabeza. Es la mejor manera que te puedo platicar esto. Y me empezó a decir en su acento, todavía lo puedo escuchar con su acento europeo, me decía, ve a verme, ya no te voy a ver, ve a despedirme de ti, ve a despedirte de mí, así con su acento europeo, todavía lo escuchaba. Y yo le decía, no, en mi mente, no voy a ir, no voy a ir, pero cada vez me hablaba más y más insistente. Finalmente me pasó, le dije, ok, ahí voy, yo sé que eres tú. Eh, Me acerqué a la caja y cuando lo vi, ah, supe que era la última vez que lo iba a ver, bien, con sus lentes y todo. Entonces lo tomé de la mano y le dije, gracias por todo. Fuiste un gran amigo, un gran padre, un gran suegro. Te quiero, te amo y espero que estés descansando en paz. Y toda la gente se me quedó viendo porque agarra de muerto. Pero yo estaba cerrando mi círculo con él. Sí, 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 Y claro. yo sabía que él estaba ahí porque él me estaba diciendo que fuera. Eh, y fíjate que, bueno, entonces ya me despedí, todos se me quedaron viendo como diciendo, ¿cómo hiciste eso? Lo tenía que hacer, me salió del corazón tomarle de su mano y obviamente ya su cuerpo estaba frío y todo. Ya no, nunca, yo siento, te puedo decir, dependiendo de la idea religiosa que tengas, mucha gente dice que tienes que pasar por el purgatorio y esas cosas, dependiendo de tu religión. En mi corazón yo te digo que ese señor era tan bueno y pasó por tantas cosas en su época. Él pasó lo de los nazis y como ese tipo de cosas, ellos vivieron, por eso se mudaron a Estados Unidos. Eh, entonces yo siento, te digo en mi corazón, que él se fue. Yo no sé si se fue al cielo directamente, pero ese fue un muy buen lugar. Él nunca volvió a presentarse, yo no lo sentía. De hecho, yo sentía mucha paz, yo sentía que ya se había ido. Y se lo decía se lo dije a mi pareja. Él ya no está aquí, él ya se fue. Él no tiene nada que hacer aquí, él ya se fue, ya se fue. Cruzó. Eh, Como a los 2, 3 años, eh, ya teníamos nuestra casa y un día estábamos poniendo una fuente en el jardín de la casa y, y mi pareja me dice, eso es en esos momentos donde más extraño a mi papá porque él era de mucha ayuda. Dice, y lo he pensado mucho y lo tengo en la mirada, en la mente todo el tiempo. Eh, bueno, es que íbamos a tener una fiesta y por eso estábamos poniendo esa fuente para que se viera bonito. Eh, Bueno, ahí quedó. Eso fue en la mañana. En la tarde llegaron los invitados y había niños corriendo en la casa y eso. Entonces estábamos platicando. Bueno, el señor se llamaba Joseph, ¿ok? Yo le puse, no me gustaba decirle Joe, porque era su nombre, Joe. No me gustaba decirle por su nombre, por educación y por respeto. Entonces yo le empecé a decir Papa Joe. Entonces, hasta que él murió, todos mis amigos que lo conocieron, eso le decían Papa Joe. Y él ya Papa Joe, Papa Joe. Entonces ese día estábamos haciendo las carnes asadas y estábamos todos platicando en grupo y estábamos platicando cuando pasa un niño por atrás como de 4 años caminando con un perrito en la mano, un perrito peluche, va diciendo Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe. El niño no sabía, no tenía por qué decir esto. Todos nos quedamos callados porque todos conocíamos a Papa Joe. Nos quedamos callados y yo dije, ¿dijo Papa Joe? Y dijeron todos, sí, sí, dijo Papa Joe. Entonces le llamamos al niño, a ver, ¿por qué dijiste? ¿Qué? No, nada. El niño no se acordaba haber dicho eso. Entonces yo le dije a mi pareja que
que su papá había estado ahí y con eso lo estaba confirmando de que Sí. él estaba ahí, porque el niño tenía por qué decir eso, nunca lo conoció. Entonces el niño de alguna manera expresó por medio de eso que su papá aún estaba con nosotros. O sea, que en estos momentos cuando se le extrañaba ¿Y más. qué hizo él? Wow, se puso a llorar, estaba triste y contento, sabiendo que su papá aún venía cuando lo extrañaba a él. Ajá. Pero nunca volvió a hacer ninguna seña ni nada de que ahí estaba, porque te digo, ese señor trascendió, ese señor no tenía por qué quedarse aquí, no dejó nada pendiente. Fue, fue Claro, algo bonito claro. para platicar, no fue nada de espanto ni nada. Y bueno, Armando, espero que te hayan gustado y les haya gustado a tus seguidores, a mis experiencias. Son experiencias que realmente me pasaron, unas tristes, algunas que no son de algo, que son mensajes bonitos, Sí, ¿no? sí, sí. Y me gustaría platicarte en otra ocasión mis experiencias que me han pasado cuando he visitado mi familia en México. Y en otra ocasión te las platicaré con mucho gusto. Mi estimado, pues por supuesto, ese es un espacio abierto y yo espero que nos cuentes más de esas vivencias. Y te agradezco mucho, amigo. Sebastián, te mando un abrazo hasta Wisconsin. Que pases buenas noches. Muchas gracias, Armando. Un gustazo y espero hablar contigo pronto de nuevo. Muy Saludos amable. a todos. Saludos, amigo. No me vayas a colgar, déjame despido la sección. Amigos, muchísimas gracias. Les agradezco como siempre haberme acompañado en un relato más de tu canal obsesionado con el terror.